cual en vez tanto de centrarse de llamar a esto del ciclo crisis, tanto la fase ascendente como la fase descendente, Prebisch se empieza a centrar en el problema económico, él lo llama, del problema de crecimiento económico general, en el cual se trata básicamente no solo de ser prudente, quizá la fase ascendente, pero también de fomentar la expansión de la demanda interna y de reducir el coeficiente de importación. Y yo lo que voy a tratar de mostrar dentro del pensamiento de Prebisch es que esta reducción del coeficiente de importación va en línea exactamente con su teoría sobre el multiplicador del comercio exterior, que él sacó por primera vez quizá 1935, la referencia que tengo yo, pero puede ser anterior, 2 años después de Carros, muy en línea con lo que se había sacado, y que si hubiese hecho un nexo entre las exportaciones y la demanda internacional, hubiese hablado no solo de la reducción del coeficiente de exportación, pero también de la valorización de las exportaciones. Y ahí básicamente se termina el trabajo y nosotros hacemos el nexo básicamente con esta idea de pasar de crecimiento a los problemas de América Latina, y lo que media entre medio es su teoría de la dinámica. Y por cierto, la teoría de la dinámica de Prebisch tiene mucho, aunque no la formaliza, pero sí hay gráficos, se parece mucho a toda esta teoría de Samuelson o de Higgs que existía en esa época paralelamente, si uno los lee con un poco de atención ambas literaturas. Lo que quiero decir con este, básicamente, no solo Prebisch trató, sacó o resaltó o extrajo cosas del ciclo que son muy relevantes hoy en día, sino además estaba realmente consciente de la literatura que existía en esa época, y además de la literatura existía, y además trajo cosas innovadoras en su forma de ver la teoría, de tal forma de situarse realmente en algunos casos en la frontera de la teoría, aunque quizá él no estaba consciente en algunos casos. La tipificación del ciclo económico, yo la veo de la siguiente manera. Él veía que los fenómenos eran recurrentes, simétricos. Él habla hasta 1944 de fenómenos naturales, donde la intensidad de la fase ascendente tiene una relación directa y simétrica con la fase ascendente. Y es lo mismo que hoy en día. Peor son los excesos del boom, peor va a ser la contracción. Ahorren durante el boom, porque hay que saber, como las hormiguitas o las cigalas, porque hay que tener cuidado que viene la contracción. Esa todavía esto lo tenía en 1921 y todavía sigue, a partir de 1921, y todavía sigue siendo, digamos, parte del bagaje económico que hay en la región. Incluso en 1929, cuando él empieza a cambiar y empieza a ver el ciclo, él vio la contracción en 1929 como algo recurrente, y está en esta cita de aquí, donde dice: el carácter cíclico de las perturbaciones con las cuales se inicia el presente trátase de un fenómeno de coyuntura económica, la Gran Depresión, un periodo de descenso que caracteriza normalmente la evolución, un hecho meramente superficial, porque no afecta a la estructura y no comporta desvío significativo en la dirección persistente del ascenso de sus actividades económicas. Este lo veía así hasta que cambió, pero esto da más o menos una idea, un sabor de cómo él veía el tema del ciclo económico y cómo de hecho lo tipificaba. Los ciclos económicos de Prebisch, y todavía los seguimos teniendo, son choques externos, y todavía los economistas así lo vemos. No he podido observar ni en los ciclos que he visto de cerca, ni en los que he podido estudiar en nuestra historia, la existencia de elementos internos con fuerzas suficientes como para proponer por sí mismo nuestro movimiento ondulatorio. Tiene que diferir fundamentalmente, etcétera. Es los factores externos, y esta cita de 1944, y la sigue teniendo de 1991 hasta básicamente 1944, y está completamente presente. Esa más o menos la tipificación del ciclo. Eran fenómenos naturales, fenómenos recurrentes, con fases simétricas de ascenso y descenso, y hasta el final de cuando se preocupa el ciclo económico, la fase del descenso estaba directamente ligada con la fase del ascenso y el boom. Peor era el boom, peor va a ser la contracción. Y ahí donde entraba justamente el Banco Central. La idea: ¿puede un Banco Central extraer el carácter de boom? ¿Puede un Banco Central actuar contracíclicamente una autoridad? ¿Cómo veía el tema de la metodología? Prebisch no se preocupa tanto de la metodología,
Hay algunas citas en los 4 volúmenes que sí habla de él, pero cuando empieza a criticar a Norberto Piñero, un libro que él en una entrevista, creo que fue hecha, que está reproducida en un artículo de Carlos Mallorquín, llama que era un desastre, aunque nosotros lo ponemos como, lo interpretamos como que Norberto Piñero, como además fue ministro de Economía, creo, y ministro de Finanzas en 2 ocasiones, y fue profesor de Prebisch, estaba muy presente en la teoría ortodoxa de Prebisch en esta época. Él ve el ciclo de la siguiente manera: estudiar los acontecimientos pasados, esto de las anotaciones de nuestro medio monetario. Cuando uno piensa en la historia monetaria de los Estados Unidos de Milton Friedman y Schwartz, esto es algo básicamente paralelo de 1822 hasta 1914, de conocerlos tales cuales fueron, analizándolos, desmenuzándolos, para luego pasar a la indagación de sus relaciones, transformando su masa inerte en un sistema orgánico. Y eso es lo que nosotros tratamos de hacer justamente con las ideas de Prebisch, con estas cosas que estaban desparramadas, desperdigadas de alguna manera en sus obras, y tratar de tener un sentido de un ciclo orgánico tal y como él lo concibe. La segunda cita es sobre la crítica que él le hacía a los historiadores económicos y a los economistas en general, que poco hicieron uso de ella, que tenían objetividad estática, pero que descuidaban las cosas más importantes para entregarse, como dice, con entusiasmo a lo superfluo, y si trataron de explicarlo, concedieron a lo fortuito o contingente un papel preponderante, y cuando no era así, básicamente estaban preocupados del tema jurídico, del tema judicial, de ver los textos, la interpretación de las leyes, en vez de ver la indagación de la realidad. Y Prebisch, justamente, esto es digamos, la introducción de las anotaciones sobre el medio circulante, es lo que él trata de hacer. ¿Cuáles son las etapas del pensamiento con esto en mente, digamos, de cómo él tipificaba el ciclo? ¿Cuál era su metodología? ¿Cuál era la tipificación o cuáles eran las etapas del pensamiento de Prebisch? Y nosotros, o tal y como nosotros lo vemos de la siguiente manera. Entre aproximadamente 1921 y 1930, tenía una teoría, una pura teoría monetaria del ciclo. Teoría monetaria del ciclo quiere decir que todo venía por un choque externo desde fuera, influjos financieros, ya sea por préstamos del sector público, ya sea por préstamos del sector privado, y eso se transmitía a los bancos. Se generaba un proceso de boom, un proceso de especulación financiera que acababa básicamente en una restricción externa tan fuerte que eventualmente colapsaba. Y ahí venía la fase descendente. Curiosamente, hasta aproximadamente 1930, Prebisch era partidario de lo que se llama la teoría de la liquidación, que ha salido a colación otra vez con el tema de la crisis financiera actual. La teoría de la liquidación era que el boom creaba elementos malos, perversos, como la hierba mala, y lo que hacía en la fase de descenso era limpiar. Y es esa teoría de que había gente que hacía cosas, y operadores, los llamaba especuladores Prebisch, hoy se llaman los derivados financieros, que hacían cosas malas durante el boom. Venía la crisis, era algo bueno porque limpiaba, igual como la hierba mala quemaba toda la hierba mala, y solo la gente que podía sobrevivía por elección natural, estilo a lo Darwin. Eso, digamos, con la selección natural, es la gente que sobrevivía. Eso más o menos una teoría de los flujos financieros. Nosotros creemos que esta teoría monetaria de los flujos financieros está muy influenciada por un economista que se llama Frank Taussig. Frank Taussig es un economista de gran relevancia a principios de Prebisch, lo cita un par de veces, y en una entrevista reproducida en el desarrollo económico del 2002, dice que su influencia fue muy importante para él. Él lo cita un par de veces por ahí, y él sabía de Frank Taussig, sabía, creo, 2 o 3 cosas. En primer lugar, Frank Taussig publicó en 1915 2 libros que se llaman Introducción a los Principios de Economía, no Introducción, Principios de Economía, donde Frank Taussig se preocupaba básicamente de la parte externa, pero hay toda una parte previa sobre la teoría cuantitativa del dinero y todos los flujos monetarios. Frank Taussig también era líder de una escuela que se llama la Escuela de Harvard, y tiene un discípulo
que escribió un libro muy conocido en 1822 sobre Argentina bajo un sistema de